Hola, mi nombre es Agnan y bienvenidos una vez más a la serie de videos en los cuales les estoy enseñando a cómo preparar un sermón bíblico. En videos pasados ya hemos hablado acerca de la introducción, de los tipos de sermones, de la importancia de las divisiones, cómo preparar el título, cómo preparar la introducción, y entramos a la parte del cuerpo del sermón, la cual se llama el desarrollo. Antes de entrar al desarrollo, yo les hablé un poco acerca del miedo escénico y cómo superarlo, y la importancia del miedo, de superar el miedo escénico, ¿sí? El desarrollo de evitar decir frases que no están en la Biblia atribuyéndose en la Biblia. Eso es un error, atribuir frases a la Biblia que no están en la Biblia. Es decir, Dios dice o la Biblia dice tal y tal cosa. Es decir, que Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, hay que cumplirlo. Entonces hay cosas que Dios no dijo, pero la gente repite como loros, y son frases, hay que evitar. En el desarrollo de un sermón, evitar decir nosotros los predicadores, decirlo desde el púlpito, porque todo lo que se dice desde el púlpito se declara un amén. El 90% de los creyentes no lo va a investigar en casa, se lo va a llevar a su casa y lo va a repetir, y se acabó y así se crea. El otro 10%, solo un 5%, digamos que lo va a investigar, el otro 5% lo va a tomar en cuenta y se lo va a pasar por alto. Y así, esas son simplemente acotaciones. Recuerde que no manejo la verdad absoluta, simplemente estoy dando un consejo para mejorar a la hora de preparar nuestros sermones bíblicos, a la hora de exponerlo, a la hora de entablarlo, a la hora de encararlo, a la hora de sacar a relucir lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Recuerden. Ahora, dije que íbamos a hablar acerca de las cualidades de un desarrollo. ¿Qué cualidades debe tener una predicación o qué cualidades debe tener un desarrollo de un sermón para que sea la forma más directa, eficaz y que le quede al público? Número 1. El sermón debe tener unidad, debe decir una estructura unida. Hemos afirmado que cada división principal tiene que estar coherente con el tema. Número 1. Esta unidad contenida en sí misma tiene subdivisiones. Esas subdivisiones tienen que estar unidas a la primicia de la división principal, ¿sí? La división principal, ya les hablé de una estructura de bosquejo de un sermón, ya se lo mostré en una imagen en otros videos. Y hablábamos de la división principal. Las subdivisiones y la división principal deben tener una unidad. Ejemplo, si la división principal es la fe, en la división vamos a hablar de de una fe vencedora. Entonces, opción A, o sea, después que hablas de la fe vencedora, opción A, la fe vencedora, característica de una fe vencedora. Opción B, segunda subdivisión, propósitos de una fe vencedora. Entonces, fíjense que están unidas a la primera división principal, esas dos subdivisiones. Eso se trata de unidad. Eso a su vez tiene que estar completamente unido al tema que se está manejando en sí. Y todas las divisiones, sean 3, sean 2 que usted tenga, tienen que mantener esa unidad y esa coherencia de tema, ¿sí? Si usted va a hablar, ejemplo, acerca de la oración, que es un tema muy amplio, entonces podría poner la primera división, formas de orar. Entonces, las subdivisiones, orar cantando, orar sentado, orar de pie, orar arrodillado, orar. Sitios para orar. Entonces, la casa, el trabajo, van en subdivisiones. Recompensas de la oración, las recompensas. Una buena oración, contenido. Entonces, fíjense que todo va rodeado, todo se está uniendo al tema principal, que es la oración. Espero me estén entendiendo. Eso es lo que se quiere llamar con unidad. Esa es una de las cualidades que debe tener un sermón, ¿sí? Cualidad número 2 que debe tener es una proporción. Esto simplemente lo da ya la experiencia. La experiencia que tenga el predicador, o incluso los que no tienen experiencia, proporción significa es simplemente saber qué punto de nuestra predicación va a demandar un poco más de tiempo, va a demandar un poco más de explicación. Y eso es necesario que entienda el predicador. Hay puntos que requieren una cautela y un tiempo mayor para explicarlo que los otros puntos que tenga nuestro sermón.
En esta proporción tenemos que conocer la profundidad del texto y la importancia de cierta verdad que queremos exponer. Esto nos permite saber en dónde nos vamos a tardar más y en dónde nos vamos a enfocar más en nuestro mensaje. Tener clara la proporción también hará que no nos extendamos más allá de lo que debiéramos en el tiempo que se nos ha dado. Normalmente, como les dije, depende de algunas congregaciones. Hay unas que te dan tiempo que tú puedes terminar dentro de 3 horas y ellos no dicen nada. Hay otros que te exigen 30 minutos, otros te exigen 40, otros te exigen 45. Por lo tanto, una cualidad de sermón debe tener proporción. Una de las cualidades del desarrollo del sermón es que tengas una buena proporción. Es decir, sepas qué puntos necesitas desarrollar con más claridad y cuál de todos ellos necesita más atención y cuál de todos ellos es el que quieres exponer con más importancia, más ímpetu. La cualidad número 3 que tiene que tener un desarrollo es una progresión. La progresión es que las ideas que tengamos debajo de cada división tiene que tener un movimiento concreto del pensamiento. Cada oración, cada frase que tenemos que decir debe ir añadiéndose a nuestro desarrollo. Eso es progresión. Es decir, que una sucesivamente de la otra sea unas ideas, por así decirlo, que vayan fluyendo, pero relacionado con las ideas que estamos desarrollando en el sermón. Eso es para evitar desviarnos del propósito del sermón y evitar desviarnos del propósito del mensaje. No es que comenzamos hablando, qué sé yo, acerca de la oración y de repente terminamos hablando del Armagedón. Esa progresión no debería romperse cuando tenemos un sermón estructurado. La progresión de la oración debe continuar y seguir fluyendo. Las ideas, si de repente te rompes esa progresión, va a haber un cambio brusco y va a hacer que se pierda completamente todo lo antes, todo el trabajo antes es elaborado y las ideas comiencen a tener fugas y pierdas la concentración, pierdas el oído de los oyentes. Perder el oído de los oyentes es hacer que se pierdan en el mensaje, y una persona perdida en el mensaje no va a estar pendiente de lo que Dios está hablando. Cualidad número 4 que debe tener el desarrollo, y es brevedad. Uno de los fallos más comunes que tienen muchas personas, muchos predicadores, muchos hombres de Dios en el púlpito, en el escenario, como lo quieras llamar, en la plataforma, en la campaña, como lo quieras llamar, es la verborrea, es decir, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Normalmente uno en la iglesia, cuando se topa con un predicador que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar, presentamos una actitud respetuosa, no nos vamos, no nos movemos, nos quedamos y estamos allí escuchando. La mente del creyente ya se fue hace rato. La mente está ausente, no escuchan, no prestan atención y sobre todo no guardarán nada de la palabra que se les está impartiendo en ese momento. Lo que se podía decir en 20 minutos, 25 minutos, terminó diciéndolo en 2 horas. Es decir, comenzó a relatar y a hablar un montón de cosas. No. Ser breve con las ideas, ir al grano, ojo, pero de manera pausada. Tampoco vamos a ir al grano de una forma de golpe, porque podríamos también una introducción brusca o un golpe brusco a todas las ideas va a causar también un choque en los creyentes que no permitirá que el mensaje llegue con claridad. Por eso la brevedad en cada una de las ideas, pero tiene que ir desarrollada y unida completamente con la primera primicia, la primera cualidad del sermón, que es la unidad. Es decir, todo tiene que ir siempre hablando del mismo tema. Número 5, debe tener sencillez. Expresarse con un lenguaje que todos dominen, una lengua que todos hablen, un mismo idioma. No estoy hablando del mismo idioma ahora, por ejemplo, el español. Por ejemplo, cuando hablo del mismo idioma y una misma lengua, un lenguaje que todos manejen o que la mayoría maneje, no estoy hablando de nuestra lengua materna. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y en Venezuela hablamos español, al igual que en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, México y otra cantidad de países. Sin embargo, si algún día a mí me toca predicar en uno de esos países o me invitan a una congregación en la cual la mayoría son personas de otras nacionalidades, yo tengo que tratar de manejar un lenguaje amplio y un lenguaje sencillo que todos puedan entender. Un lenguaje más general que no tenga palabras
deslumbrante o palabras demasiado difíciles para que ellos puedan entenderme. Tengo que tratar de manejar un lenguaje neutro. Cuando digo un lenguaje neutro es tratar de manejar un lenguaje más pegado al diccionario, pero que todos conozcan, para así tener todos el mismo mensaje y la misma capacidad de entender. Otra cosa es que debemos tratar de esa sencillez también llevarlo al nivel académico. No importa cuántos estudios tú tengas, o sea, tú podrás haber sido médico, abogado, ingeniero, teólogo y tener un montón de posgrados y todo lo demás, lo que tú quieras. Pero a la hora de hablar con el pueblo del Señor, recuerda que no todo el mundo ha estudiado lo que tú has estudiado. No todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es antropólogo, no todo el mundo es físico, no todo el mundo estudió psicología, no todo el mundo estudió teología, sobre todo con asuntos teológicos, y empiezas a hablar, por ejemplo, no, la neumatología. Entonces empiezas a hablar del Espíritu Santo y empiezas a usar términos que hermanos quizás desconocen porque no tienen el grado de estudio. Entonces tu mensaje tiene que tener un lenguaje sencillo. No tan solo tratar de manejar un mismo idioma, sino un lenguaje sencillo que incluso aquellos hermanos que no hayan estudiado teología, incluso aquellos hermanos que han estudiado un montón, se sientan agradados y se sientan incluidos en la palabra del Señor. Algo que me encanta de la Biblia es que, por ejemplo, Pablo predicó diciendo en Corintios, creo que es que Pablo relata diciendo: a los griegos me hice griego para ganarme a los griegos, a los judíos me hice judío para ganarme a los judíos, a los gentiles como si fueran gentiles, a todos él se hizo para ganárselo. ¿A qué se refería? Él implementó el lenguaje de ellos. Lo vemos en Hechos 17. En Hechos 17, Pablo llega a Grecia. Y Pablo, al ver la ciudad sumida en idolatría, dice que se enardecía su espíritu. Sin embargo, Pablo fue inteligente y comenzó a predicar, pero él menciona a unos poetas famosos, como él leía la literatura griega. Y él dice, como dicen muchos de sus poetas, cuando presentó a Dios, dijo: al Dios no conocido es el que yo vengo a presentar, pero ustedes ya lo conocen porque sus poetas han dicho: en Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Cuando Pablo hizo esa mención, esa sencillez del lenguaje, era algo común para los griegos, porque ya conocían quiénes habían dicho esas palabras, conocían quién había mencionado, quién había hecho esos poemas, y Pablo utilizó entonces la sencillez del lenguaje. Punto número 6 para la cualidad de un desarrollo. El desarrollo tiene que tener vitalidad. Para que el mensaje suene interesante para los oyentes, esto tiene que tener un elemento fundamental que se llama la vitalidad. La vitalidad del sermón se la da tu ritmo oral y se la da tu manera de manejarte en el púlpito. Ahora, no necesariamente tienes que gritar para llamar la atención de la gente. Una mala costumbre de la iglesia de los 90, la iglesia del 2000, que se quedó, una mala costumbre por la cual fueron enseñados nuestros padres, abuelos, una mala costumbre fue el grito. Se pensaba que entre el grito y la unción tenían una unión, y pues no. El grito no es vitalidad para un sermón. La vitalidad la das tú, la energía la das tú, la alegría con la que expresas la palabra, la facilidad que tienes de expresar algo como si fuera algo nuevo. Eso se llama vitalidad. La vitalidad también tiene que ver con la representación de los personajes bíblicos y traerlos al momento al traerlo al presente en el momento que estás exponiendo, si vas a hablar de alguno, para que los creyentes se sientan identificados, lo sientan palpable. Es decir, tratar de darle color, darle vida a las palabras que estás leyendo, darle vida al personaje. Son historias que pasaron hace cientos de años, que siguen tocándonos hoy, siguen marcando y transformando nuestra vida hoy, pero para que eso siga, tú tienes que seguir dándole vitalidad al sermón. No puedes estar hablando de la alegría, de la felicidad que Dios te da y estar serio. Buenas hermanos, yo les vengo a hablar de que yo soy feliz en Cristo. El Señor me ha libertado. Yo hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo. Soy su hijo. Soy su hijo. Estoy feliz de que Cristo está conmigo. No, la vitalidad no le quita seriedad al sermón, pero los gritos tampoco son vitalidad.
Los gritos no tienen nada que ver con vitalidad. Esa energía que tú ves que las están gritando a veces molesta. Ni siquiera es energía, es ruido. No importa cuánto grites, no importa si tu mensaje está vacío, si tu mensaje no lleva orden, si tu mensaje no va a tocar, no va a llegar de la manera adecuada. Sabemos que el Espíritu Santo es el que guía, sabemos que el Espíritu Santo es el que transforma, sabemos que el Espíritu Santo es el que convence, sabemos todo ello, pero nosotros debemos dejarnos usar por el Espíritu Santo. Él da vitalidad a nuestro sermón, solo Él y Él nada más lo hace. Pero nosotros entonces debemos ser sensibles a darle color a esa vitalidad y dejar que Él nos use. Por último, vamos a hablar de la naturalidad, ¿sí? Ya para ir concluyendo. La naturalidad en una predicación solo se adquiere con práctica. Es decir, la práctica te va a dar a ti la naturalidad de exponer un mensaje. Podrían decir, ¿qué naturalidad tiene este hermano para hablar a través de la cámara, hablar a un video, hablar y decir esto, decir lo otro? Pero eso solamente llegó con la práctica. Para un predicador que lleva tiempo, quizás para él sea fácil expresar una manera más adecuada el sermón. Sin embargo, solo lo que se practica o se ha hecho varias veces llega a salir con naturalidad. Por lo tanto, yo te aconsejo que antes de predicar, antes de pararte enfrente de un público, practiques en tu casa. Es decir, prepara tu sermón, escríbelo, haz tu bosquejo y luego expon el bosquejo a ti mismo, en tu soledad. Como te dije, te haces una imagen visual que estás en la iglesia predicando delante de 10,000 personas, 100,000, 1,000,000 de personas, que estás saliendo en cadena nacional por todo el mundo. Estás predicándole a una cantidad innumerable de personas. Entonces, empiezas a practicar tu sermón. Una vez practicado, lo puedes practicar 2, 3 veces antes de que sea la hora de predicar. De esa forma ya estás familiarizado con cada una de las divisiones, las subdivisiones, cada una de las pautas, dónde te vas a extender más, qué tiempo te va a tomar, qué palabras vas a decir, qué lenguaje vas a manejar. Y cuando llega el momento de predicar, sale con más naturalidad. La naturalidad, como le dije, se gana con práctica. Ya practicaste, entonces comienzas a hacerlo. Cuando te toque la hora de predicar, ya va a ser algo para ti común porque ya lo llevas practicado. Obviamente esto es solamente para que salga natural lo que vas a predicar. Quizás digamos, no, que Dios hace de repente como le da la gana. Sí, Dios hace como le da la gana porque Él es Dios. Sin embargo, el hecho de que nos preparemos, quizás en el momento cuando veas que Dios te empieza a usar de manera diferente en el servicio, te das cuenta que incluso allí la naturalidad de darte cuenta de que Dios está obrando, eso te permite fluir con más comunión con el Espíritu Santo. Te da ese fluir y tener esa energía, esa vitalidad, esa unidad con el Espíritu, tener esa naturalidad para exponer lo que Dios está diciendo. Pero todo llega con práctica. Por lo tanto, grábate en tu casa. Grábate, si no tienes para grabarte así como una cámara, algo, grábate con un audio. Si no tienes para grabarte con un audio, practica. Siempre dicen, practica frente al espejo, mírate frente al espejo, obsérvate, visualízate. Practica donde tú quieras. Si quieres, practícalo en el baño, practícalo en el patio, practícalo en tu cuarto, practícalo debajo de la cama, donde tú quieras. Lo importante es que trates de practicar el sermón y llevarlo de la manera más fluida. O sea, apréndetelo, tenlo ahí escrito para que puedas expresarlo con más naturalidad. Bueno, esto es todo el video por hoy. Espero le hayas gustado. Disculpen si me extendí. Era necesario explicar estas cosas. Ya queda solo un video para finalizar esta serie de videos en los cuales les estaba enseñando cómo preparar un sermón bíblico. Espero que esté siendo de utilidad para cada uno de ustedes. Y si tienen alguna duda, escríbanme por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Si quieren que hable algún tema en específico, también déjenmelo, háganmelo saber en los comentarios. Y que el Señor, y que la paz, la comunión y el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Dios les bendiga.